estamos listos a través del teléfono con Rodrigo Curipán. Él es huerquén del LOF Ranquilco y queremos conversar con él. Justamente sé que lo estamos interrumpiendo un poquito, sin embargo queremos conversar con él sobre lo que está pasando en Wallmapu, porque es una situación importante, y también sobre lo que está pasando con el paro de los camioneros y cuál es su punto de vista. Él es además huerquén de los presos políticos mapuche de Angol. Vamos entonces con Rodrigo Curipán. Entiendo que ya está listo. Hola Rodrigo, buenos días todavía. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Mira, buenos días a ustedes, gracias también por tratar de comunicarse con nosotros. Pido la disculpa, sí que me había comprometido a tratar de tener esta conversación mediante videoconferencia, pero lamentablemente me encuentro, digamos, en una reunión que es necesaria, digamos, por la situación en la que están los prisioneros políticos, el estado de salud. Entonces, se me pasó la hora. Lo entendemos muy bien. Por teléfono. Sí, lo entendemos muy bien, Rodrigo, no te preocupes. Lo importante es poder comunicarnos y saber, primero partamos por eso, entonces, ¿cómo está el estado de salud de los presos políticos, ¿no es cierto?, mapuche, que están en Angol? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está pasando? Mira, lo primero, claro, efectivamente ellos fueron ayer, el día de ayer fueron trasladados dos prisioneros políticos. En este caso, Víctor Yanquileo, que fue trasladado en la tarde anterior, y el día de ayer fue trasladado Reinaldo Pencholet, que son los dos prisioneros políticos que hasta el momento llegaron hasta el hospital de Angol de urgencia, digamos, con varios problemas propios de la huelga seca, pero también de la larga huelga ya líquida que llevan ellos, y que van prácticamente 116 días hoy día, digamos. Wow. Y hay otros 6 que todavía se encuentran al interior de la cárcel de Angol, que están con esta huelga también ya de 116 días, y además llevando prácticamente 3 días que toleraron la huelga seca, y esta situación evidentemente es muy preocupante. Pero nosotros nos encontramos justamente en el hospital, pero con el propósito de que, claro, los médicos también nos puedan señalar cuál es el estado en que se encuentran cada uno de ellos, en vista que tampoco podemos ingresar, digamos, producto de la situación de la pandemia, por lo tanto no tenemos ingreso hasta verlos, digamos, de manera presencial. Y entendemos, pero también nos interesaba obviamente todo el reporte médico, y hasta el momento nos dicen que, claro, la situación es crítica y un problema también de cómo se va a ir dando, no sé si recuperación, porque la huelga líquida continúa independientemente de cuál haya sido la situación en el hospital, digamos. En ese sentido, la situación es compleja. Lamentablemente, toda esta situación se ha ido alargando, se ha ido quedando, digamos, ahí sin resolver, producto de la intransigencia del gobierno. Eso te iba a preguntar, porque tuvieron, entiendo, una reunión con la RAIN y no pasó nada, no pudieron avanzar en nada, Rodrigo. Cuéntanos un poco de eso. Mira, efectivamente el día de ayer, a esta hora de las 3 de la tarde, comenzó una conversación que teníamos con el ministro de Justicia en la ciudad de Coyipulli, aquí a unos 20 kilómetros de la ciudad de Angol, en una dependencia que era del municipio, que es parte del municipio, digamos, de Coyipulli. Estuvimos conversando prácticamente desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, prácticamente casi 4 horas, diría yo, en la que lamentablemente no hubo forma de llegar a acuerdos, básicamente en cuestiones que a nuestro juicio requieren más voluntad política, que digamos que no haya una salida jurídica, o que lo que se vaya a resolver vaya de alguna manera a cuestionarse jurídicamente. Yo creo que ahí hay una situación que tiene que ver con la presión política que están ejerciendo hoy día tanto los camioneros, pero también por otra parte el latifundio en la zona, y también las empresas forestales, que han buscado a través de este mecanismo, digamos, de presión, tratar de que los mapuches no puedan ejercer su derecho, el derecho que nos permite de alguna manera lo que es hoy día el 169 de la OIT, cuyo instrumento internacional hoy día está plenamente vigente en Chile, y es una cuestión de voluntad política aplicarlo o no, y que cuando los mapuches lo pedimos, lamentablemente hemos tenido que llegar a huelgas de hambre como esta para exigir un derecho que debió haber sido aplicado de forma prácticamente inmediata, y no se ha hecho en los últimos 12 años. Rodrigo, justamente, ¿cómo ven ustedes lo del paro de los camioneros y cómo es que ellos también están entrelazados ahí, ustedes que conocen más la zona, con algunos empresarios de las forestales, ¿verdad?, de
latifundistas, etcétera. ¿Cómo se ve desde tu lado lo que está pasando? Mira, yo creo que en definitiva nosotros hemos podido observar acá de manera presencial el paro de camioneros en la zona, por ejemplo. ¿Quiénes son los que están detrás de este paro nacional que tratan como de plantearlo como una situación que fuese, digamos, de todos los camioneros, los conductores de camioneros? Esta es una situación de empresarios, de unos pocos empresarios que tienen el monopolio del transporte forestal en la zona. Es decir, es gente que le ha venido prestando servicio a las forestales, pero que en muchos casos son incluso parientes o familiares muy cercanos a los dueños de las empresas forestales. Entonces, no es el dueño de camión pequeño el que está hoy día paralizado, es ese dueño de camión que tiene 1 o 2 camiones, hoy día anda buscando cómo trabajar, cómo resolver su problema, y no necesariamente lo hacen las empresas forestales, porque las empresas forestales han preferido tener que resolver el asunto con un empresario que tiene 200, 300 camiones, como lo es el intendente de la Araucanía, que tiene muchos camiones, y de hecho trabaja con camiones forestales, trabaja con camiones también prestándole servicio a vialidad, es decir, tiene varias empresas que van, digamos, prestándole servicio a las empresas forestales y hoy día también derechamente al Estado. Más encima, cuando nos vemos con autoridades que tienen un discurso prepotente, porque justamente están sus intereses ahí, digamos. Claro. Qué increíble que el intendente mismo tenga también camiones, ¿ah? Es sorpresivo, la verdad, que Chan, ahí te faltó el Chan, Pedro. Mira, yo creo que hay una situación ahí que claro, nosotros lo hemos dicho, el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli Tangol, es un empresario que lo conocemos de larga data, digamos, de hace mucho tiempo, que ha estado ligado a la empresa forestal y que creció justamente como empresario allí. Hoy día, como te digo, ya no solo abarca la situación forestal, sino que también abarca la situación de los áridos y el transporte de áridos en la zona, las reparaciones de caminos rurales o incluso las reparaciones de caminos forestales para sacar la materia prima de la forestal, que es prácticamente lo que va quedando, ¿no?, de las forestales pino, eucalipto, el transporte grande. Si aquí el monopolio del transporte forestal lo tiene prácticamente este señor junto a otras familias que se han ido coludiendo en la zona, digamos. Pero ellos, por ejemplo, mira, imagínate, es tan preocupante el asunto que cuando uno está pidiendo la aplicación del 169, este tipo de sectores comienzan también a reaccionar contra los mapuches, porque en definitiva muchos de los mapuches que hoy día están presos, están en detención preventiva, están justamente por querellas que ha presentado justamente este señor que está hoy día en calidad de intendente. Y nosotros lo que pedimos es que esta situación cambie, que haya una situación de injusticia. Evidentemente dentro del marco legal estamos pidiendo que se aplique un instrumento que está plenamente vigente, no estamos pidiendo tampoco que se legisle nuevamente, no. Estamos pidiendo que se aplique un instrumento que se ha venido aplicando en algunas ocasiones, incluso hay antecedentes de jueces que lo han aplicado, y hoy día lamentablemente los mapuches tenemos que lidiar con una huelga de hambre en la que hay un ministro que viaja a la zona, que se taima políticamente porque nos puso sobre la mesa un acuerdo que, claro, le resultó con el Machi Celestino Córdoba, resolvieron una situación particular y personal del Peñi, que está bien, pero no puede pensar de que el mismo método, la misma forma, va a venir a plantear en esta situación con los mapuches de Angol, porque mira, para pasar de fondo lo que nosotros estamos planteando acá, lo que nosotros estamos abordando desde el punto de vista político tiene que ver que se aplique el 169 de manera efectiva, porque hemos observado que hay 12 años en los que el Estado ratificó el convenio en 2008, pero hasta la fecha no ha habido una aplicación efectiva. No hay nada que garantice, por ejemplo, en el ámbito penal, que los jueces lo tengan que aplicar. Los jueces que lo han aplicado, por lo general, han sido jueces que tienen una visión un poquito más avanzada en el derecho, ¿ya? Y en ese sentido, ellos han optado por aplicarlo porque se ajusta a derecho, porque está dentro de las reglas del asunto penal y se puede aplicar. Pero hay otros jueces que no lo hacen porque no tienen ninguna obligatoriedad para hacerlo. Es decir, queda sujeto a la discrecionalidad de cada uno de los jueces, queda sujeto a la voluntad de los jueces, y esa situación no puede seguir en ese mismo camino. Yo creo que lo que se busca hoy día es cómo se regula esa situación, cómo se garantiza que se haga una aplicación efectiva. Y en esa garantización de efectiva nosotros estamos pidiendo dos cosas. Primero, evidentemente que la situación de la huelga de hambre hoy día puede tener una solución mediante este mecanismo. Si se aplicara el 169, los mapuches que están hoy día acusados de distintos delitos podrían esperar el juicio perfectamente
el arresto domiciliario, porque no son digamos, causas grandes, pero sí hay antecedentes que permiten de alguna manera poder llegar a una situación de arresto domiciliario, pero si no se ha llegado ha sido justamente porque quienes se oponen es el gobierno quien a través de querella se ha opuesto a este tipo de cambio de medida cautelar. Y por otro lado, está la situación también de que los que ya están en una condición de condenado, nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros tenemos derecho a pedir un lugar distinto, una forma distinta de encarcelamiento en función de nuestras condiciones culturales, espirituales, incluso nuestras condiciones, digamos, socioeconómicas, porque una cosa es que te priven de libertad y otra es que te priven también de cuestiones que tú puedes hacer básicamente para poder sustentar tu familia. Hay que entender que muchos de los que están hoy día prisioneros políticos mapuches son justamente quienes han sido procesados mediante un proceso de persecución política contra los mapuches en las comunidades. No es gente que ande delinquiendo, buscando, como es el discurso que intenta poner el ministro del Interior, que él también lo repite el mismo intendente en la zona, que dicho sea de paso, claro, tiene muchos intereses, porque no solo tiene camiones, además él espera que las forestales puedan seguir funcionando, porque si no su negocio se le cae, ¿te das cuenta? Entonces, aquí hay un asunto que tiene muchos intereses y que finalmente los mapuches terminamos pagando las consecuencias de esa situación. ¿De qué nos podemos hacer responsables nosotros? Nosotros nos hacemos responsables de la reivindicación territorial y política, que sí le tenemos que reclamar la empresa forestal en la tierra que nos tiene usurpada, que sí le tenemos que reclamar la tierra al terrateniente que tiene 5.000, 6.000 hectáreas y hay comunidades que vivimos 2.000, 3.000 personas en prácticamente el 300, 400 hectáreas, que prácticamente ha habido una situación de desarraigo ahí cultural, político, territorial y que muchas veces los jóvenes han tenido que emigrar por una situación forzada. Entonces, estamos yo creo que dentro de un contexto en que si no se toman decisiones como Estado, no se toman decisiones desde el punto de vista del gobierno, evidentemente va a ser difícil llegar a acuerdo en esta situación. ¿Y qué le respondería usted a los dirigentes de los camioneros, Rodrigo? Que acusan, ¿no es cierto?, esta inseguridad en la que ellos están. ¿Qué respondería usted a ese argumento que dan algunos dirigentes, no todos, como bien tú decías? No todos, claro, porque igual, claro, en este paro, por ejemplo, se intentó de vender a nivel nacional de que era todo el gremio de camioneros a nivel nacional. Y no es verdad. Claro, eso no es cierto, partamos por esa base. Claro. Hay una situación, claro, de ciertos, seguramente porque tienen vínculos políticos, tienen a lo mejor intereses comunes y se unieron y trataron de colaborarle a los que funcionan en el sector forestal en la zona. Pero mira, yo creo que lo que le podría decir yo es que ellos también debieran hacerse un mea culpa en esta situación. Primero, ellos efectivamente tienen derecho a crecer como empresario, pero creo que cuando se hace a costa de la situación del sufrimiento de nuestra gente mapuche que reclama la tierra, porque detrás de la reivindicación del dueño de camión está tratando de amparar la legitimidad que tiene la empresa forestal en territorio mapuche, ¿ya? Entonces ellos creen que detrás, yo creo que los llamaría básicamente a que fuesen consecuentes, sean realistas, en que ellos están hoy día, transitan por medio de las comunidades mapuches. Segundo, es el producto que están sacando, que están retirando, también lo están haciendo de empresas que usurparon la tierra a los mapuches. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que ellos están defendiendo y que yo creo que es ilegítima, que si bien tendrán mis intereses para poder seguir desarrollando su situación económica, pero creo que en definitiva han sido completamente injustos, porque hoy día están tratando de impulsar, o están tratando de empujar al gobierno y a gran parte de los legisladores que legislen 13 leyes que en definitiva no solo van a perjudicar a los mapuches, van a perjudicar también al movimiento social chileno. Entonces se está tratando de usar esta situación de controversia en la zona para conseguir objetivos políticos que son mucho más grandes. Y en ese sentido yo creo que hoy día, lamentablemente, quienes dirigen el gremio camionero en la zona han sido siempre empresarios que están en contra de las reivindicaciones territoriales y políticas mapuches. Hay un objetivo político, más que de victimización como lo han ido tratando de plantear ellos. ¿Qué es el Comando Hernán Trizano, Rodrigo? Mira, es un grupo de distintos parceleros, que también son, muchos de ellos también son contratistas forestales, grandes contratistas forestales que le hacen prestaciones de servicio. Se han ido agrupando distintas personas que de por medio hay sueldo para personas que actúan en una condición de sicario, una condición de persecución o amedrentamiento contra dirigentes o miembros de las comunidades mapuches.
Ese órgano de, por decirlo, armado de los terratenientes, los contratistas forestales, empezó a actuar hace prácticamente unos 15 años atrás. ¿Ya? Y ha sido, y su política, digamos, de amedrentamiento no solo queda en los hechos que han ido quedando en la impunidad o que nunca se han investigado, por ejemplo, ya porque denuncia hay contra ellos, pero también han sido capaces de llegar incluso a levantar propaganda mediante algunos diarios locales que justamente se prestan para poder llevar la voz de ellos, ¿no? Es un grupo que funciona dentro de la zona de Malleco, que actúa amparado durante la noche, en muchas cosas amedrentando directamente a familias mapuches que inician procesos de recuperación de tierra y que en el último tiempo están detrás también, a nuestro juicio, de varios asesinatos, pero que nunca han sido clarificados. Por ejemplo, el caso de Alejandro Trujillo, hay otros que se han ido dando, sí, que son no muy claros desde el punto de vista de los antecedentes que hay, en donde la Fiscalía y en este caso el Ministerio Público nunca los ha investigado, quedan sujetos siempre a una investigación larga, latosa, pero que nunca hay responsable detrás. Entonces, en definitiva, hay mucha gente que, claro, particularmente los medios de comunicación más tradicionales nunca le han dado cobertura, aunque a nivel local, incluso el diario Austral, el diario Las Noticias de Victoria y otros, son diarios que circulan acá tanto electrónicamente como también mediante papel. Ajá. Y ellos ahí han utilizado esas plataformas para usar el amedrentamiento contra los mapuches. De hecho, hace unos años atrás incluso amenazaban con dinamitar a dirigentes mapuches si se seguía con las reivindicaciones territoriales. Es decir, y ahí nunca hubo responsable, aunque los diarios sí sabían quiénes habían investigado, quiénes eran los que le habían ido a dar la entrevista, digamos. Claro. Wow. Oye, qué fuerte esto, ¿eh? Rodrigo, leyendo yo, porque lo que usted me dijo me sorprendió respecto de que era dirigente de don Víctor Manoli, era dirigente, claro, tiene no sé cuántas empresas de transporte con contratos con Mininco, la más grande, Bosque Cautín. O sea, tiene muchas empresas de transporte. O sea, que pueda ser intendente de la zona. Es que no es puedo intendente, creer, la persona interesada. Exacto. De uno de los lados. Esto es política, y en política tú no puedes poner una persona que es dirigente y además tiene empresas de transporte que trabajan para las forestales, que son las que tienen problemas con los mapuches. Además, es presidente del Círculo de Amigos de Carabineros, o sea, los alguaciles que comentábamos el otro día, también el señor es presidente del Círculo de Amigos de Carabineros. O sea, tiene es una cuestión política hecha con los pies. Y es interesante que lo haya dicho Rodrigo, se lo agradezco, porque así uno puede empezar como Chile es muy centralizado, y usted lo entiende, claro, uno no sabe esas cosas. Entonces es muy interesante y se lo agradezco que lo haya dicho, porque al fin uno empieza a hacer relaciones. O sea, este gobierno nombra como intendente de la región de la Araucanía a un dirigente transportista que trabaja para aquellos que tienen problemas con los mapuches en reivindicación de tierra. Además, es del Círculo de Amigos de Carabineros, o sea, que son los mismos que mataron a Catrillanca, los mismos de la operación Huracán, y él es presidente. Entonces tú dices, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir nombrar intendente de una región que tiene este tipo de problemas a una persona que está en un sector claramente, o sea, que nunca va a ser ni medianamente objetivo? Yo lo encuentro ya, y no lo sabíamos, mire, se lo agradezco, don Rodrigo. Mire, yo creo que efectivamente, tal como usted lo señala, nosotros esto lo hemos venido planteando. Claro, cuando uno lo plantea en un círculo muy pequeño, evidentemente las repercusiones son pocas, pero en este sentido estamos frente a alguien que tiene intenciones de proteger sus intereses por distintos medios, ¿ya? Si va a tener que utilizar el autoatentado como mecanismo para poder conseguir mayor seguridad, pero por otro lado también para poder conseguir que los seguros finalmente sean mucho más robustos, evidentemente que es una persona que tiene intereses, no son intereses sociales, no es el interés por resolver la situación en la Araucanía, sino es por profundizarla, porque detrás de toda esta militarización también hay un negocio enorme, es una mafia básicamente. Nosotros lo hemos dicho, claro, a nosotros nos han utilizado como el colchón en el que rebota toda la represión política, y nos tenemos que mamar durante años la encarcelación y no habiendo ni siquiera muchas veces pruebas sustentables para ello. Por eso yo insisto que el gobierno, si ayer no llegamos a acuerdo, fue justamente porque el gobierno, cuando tiene que tener la voluntad para poder resolver un asunto, por ejemplo los que están en detención preventiva,
en todas las causas en las que están involucrados mapuches, el gobierno es el que está detrás con las querellas contra los mapuches. Entonces, en este sentido, ¿por qué se motiva tanto el gobierno en presentar querellas contra los mapuches en situaciones en las que no está todo claro? Yo me pregunto, porque en el fondo el Ministerio Público lo más probable es que muchas de las causas las vaya a perder, y de hecho así ha sido, casi el 70 al 80% de las causas penales se perdieron, ¿ya? Entonces, aquí hay una situación muy de fondo, que por eso yo creo que hoy día el gobierno lo tiene claro. Si ayer no llegamos a acuerdos porque el gobierno no quiere dejar en un mal pie a su socio económico y su socio político en la zona, digamos. Claro. Voy a leerte algunos de los comentarios, Rodrigo, que nos están llegando. Anesia Espinosa dice, increíble lo que estamos escuchando. Un intendente con más de 200 camiones, al ver en peligro su negocio, amparado por este sistema nefasto, aprovechándose además de la devastación del territorio mapuche. Evelyn Retamales, intendente dueño de camiones, ministro dueño de derechos de agua. Chile y sus buitres en el poder. Jorge Luis Carpentier dice, poderes fácticos operando, intendente corrupto. Algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora. También Mirza Andrea Salvo dice, bien Stingo, así vamos atando cabos y vamos despertando. Amparo Castellano. Eduardo, Natalia Anabalón dice, intereses creados y la corrupción misma no es novedad en este país. Carla Bravo, son una verdadera mafia. María Elena, esto es gravísimo, dice. Y eso más o menos algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora, Rodrigo. Nuestro público abre los ojos, ¿verdad? Juntos todos abrimos los ojos, y por eso es tan importante haberte tenido esta mañana conversando sobre la situación en la zona y poner en contexto todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque lamentablemente escuchamos como cosas aisladas y no nos podemos hacer una idea. En cambio, esta conversación nos ayuda a atar ciertos cabos que nos hacen que se nos prenda una ampolletita por acá, como dice Daniel, en este centralista país. Desde Santiago abrimos los ojos y nos quedamos un poco pasmados, porque este tipo de cosas no son mayores escándalos, ¿no es cierto?, como deberían serlo. Rodrigo Curipán, sí. Huerquén, de los presos políticos mapuche en Angol. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer, digamos, nuestra posición, y creo que eso es fundamental para hacerse una opinión objetiva respecto a cómo se están dando o acontecen las situaciones acá en la zona de Valleco. Muchas gracias, que esté muy bien. A su servicio, don Rodrigo, cuando quiera. Eso, abiertos los micrófonos aquí para que nos escuchemos en otra ocasión. Un abrazo, chao, chao. Chao, salud, tengo que ir. Ahí estaba Rodrigo Curipán, qué interesante, ¿verdad? Todo, y uno queda así súper sorprendido, Daniel, es que es demasiado la corrupción, los conflictos de interés. ¿Cómo es posible que...? Ese es el tema, los conflictos de interés. ¿No es cierto? Entonces después llamamos a Lavín y le decimos, ya, señor Lavín, usted es socialdemócrata, ¿qué piensa que el intendente de la región de la Araucanía tenga conflictos de intereses de esta envergadura? Que es dueño de camiones, los camiones transportan madera, y los que tienen problemas por los territorios son mapuches con las empresas madereras, que le han ido robando con los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos, señor presidente Lavín, socialdemócrata, con estas empresas de transporte, con esta empresa de celulosa, maderera? ¿Qué piensa usted? Y ahí es donde uno tiene que decirle ya, pues, socialdemócrata, que nos cuente.